A propósito de lo que pasa hoy día en toda la bahía de Quintero y Puchuncaví, lo que hemos sabido de personas que han resultado intoxicadas, llevan algo así como 1000 en los últimos 2 meses, pero si nos vamos para atrás, esto se arrastra desde hace muchos años en esa zona en específica. Bueno, nos fuimos familiarizando, y lo digo de una manera dramática, con el concepto de zonas de sacrificio. Y hay varias en nuestro país. No es solamente Quintero y Puchuncaví, está también la zona de Huasco, está también la zona de Mejillones en el norte, está Coronel en el sur, y se relaciona mucho con nuestra matriz energética. Y aquí entra el tema de fondo. ¿Cuántas de nuestras centrales energéticas hoy día funcionan a base de carbón, que es lo más contaminante? ¿Cómo podemos ir desmantelando el uso de carbón para volver una matriz más limpia? Hoy día el 40% aproximadamente de nuestra matriz energética, y esto va variando, es en base a carbón, y hay 28 centrales termoeléctricas a carbón. La mayoría de ellas se ubica en las zonas que llamamos zonas de sacrificio. Estamos hoy día en Clever con Sara Larraín. Ella lleva un trabajo medioambiental desde hace muchísimo tiempo, ha sido candidata presidencial, además hoy día es la directora de Chile Sustentable, y nos viene a contar sobre esto mismo, poniendo los ojos en lo que pasa en Quintero y Puchuncaví, hablar de cómo vamos sacando el carbón de nuestra matriz energética. Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Encantada. Bueno, lo primero, uno puede mirar en el mapa y uno sería ciego si no ve una conexión directa entre los niveles de contaminación y el uso de carbón para centrales termoeléctricas. Bueno, claramente las 28 centrales que tú señalas corresponden más o menos a un 22% de la capacidad instalada, es decir, de los fierros, de las máquinas instaladas, pero sí generan el 40% de lo que nosotros estamos consumiendo. Este año, particularmente en relación al año pasado, es 47%, entonces estamos peor. Y estas 28 centrales están ubicadas en 5 municipios, que es Tocopilla y Mejillones, en la región de Antofagasta, Huasco, en la región de Atacama, Puchuncaví, Ventanas, Quintero, esa bahía que está acá en la quinta región, y Coronel. Y la verdad es que tenemos en Mejillones tenemos 8, en Tocopilla tenemos 7, en Huasco tenemos 5, en Puchuncaví, Quintero 4 y en Coronel 3. Todas esas zonas están zonas siendo latentes o saturadas de contaminantes, de los contaminantes normados. De los otros nadie los mide, así que no sabemos. Y por lo tanto tienen planes de prevención o descontaminación, y la población desde años viene sufriendo impactos de esa contaminación. Por lo tanto, en el caso de Quintero Puchuncaví que tú señalabas, ya solamente en este evento llevamos más de 1.500 intoxicados en un mes y medio. Pero hemos tenido el episodio de la greda, hemos tenido hacia atrás. En el caso de Quintero es el peor, porque nosotros tenemos un plan de descontaminación de la década de los 90, que nunca se concretó, que nunca se actualizó, y por lo tanto en el fondo el Estado le ha dado vuelta a la espalda y ha seguido aprobando proyectos industriales contaminantes en esa área. Entonces, además de las 4 centrales de GENER, que son todas a carbón, Ventanas 1, Ventanas 2, Campiche y Nueva Ventana, son todas a carbón, tenemos la refinería de ENAP, tenemos la planta de Codelco, refinería de fundición que también funciona a carbón, y tenemos Oxiquim, tenemos Gasmar y tenemos todo lo que ha salido en la prensa, y por lo tanto el paquete de contaminantes más complicado está vinculado a todo el sector industrial de los hidrocarburos, que fue, digamos, el causante del primer episodio de contaminación el día 21 de agosto, y tenemos este otro conjunto con las fundiciones y las termoeléctricas, que son grandes emisores de dióxido de azufre, que correspondió a la segunda crisis el día 23 de agosto. Entonces, la población está sometida a estos contaminantes que, dada la ventilación, mejor o peor, de la bahía, suben más allá de lo que se requiere mantenerlos al tope en un plan de descontaminación, que está regido por los límites de las normas, pero que en el caso de Chile esas normas permiten el doble de contaminación de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esa población está, entre comillas, protegida por un plan de descontaminación, pero lo que permite ese plan es el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es decir,
esa población está, yo diría, irresponsablemente sometida a una afectación a su salud y a su vida. Y por tanto hay un problema grave de derechos humanos. Sí, Sara, y respecto a eso, y deteniéndonos ahí, cuando uno mira que una parte importante, fuimos definiendo las cifras, una parte importante de nuestra matriz energética es en base a centrales termoeléctricas a carbón. Y entendemos que desde hace mucho tiempo que en Chile se instala esta suerte de debate o dicotomía de, bueno, si quieren un país desarrollado tenemos que tener más energía, nos podemos quedar a ciegas. Me acuerdo la discusión respecto a Hidroaicén, por ejemplo, que tenía que ver con esa orientación. Hoy día lo que vemos es que hay una presión por intereses frente a la presión ciudadana por una vida con respeto a sus derechos humanos. Y lo instalo así como bien en caricatura si queremos, pero es que es real. Y en ese sentido, ¿cuánta presión pueden ejercer estas industrias altamente contaminantes, pero que de alguna manera, y por cómo se ha ido formando nuestro país, tienen en su mano parte de la llave de la energía, como para presionar el que no se tomen decisiones, el que no se tomen decisiones drásticas, y que de alguna manera se prefiera a la industria que a las personas? Bueno, eso es lo insólito en el caso de Chile. O sea, acá la autoridad los primeros días decía cerremos los colegios, que los niños se vayan para la casa en vez de cerrar las industrias. En ninguna parte del mundo se cierran los colegios y se dejan abiertas las industrias. Se cierran las industrias y que la gente y la comunidad siga haciendo su vida. Eso es democracia y eso es un derecho ciudadano. El tema de Chile es que claramente el sector energético nosotros lo tenemos regido principalmente por el Código Eléctrico o la Ley Eléctrica, que es una ley del periodo militar. Es una ley que es entre el año 82 y que de una u otra forma le entrega toda la regulación al sector privado, que es lo que hace la prioridad en el estímulo, para dónde ir con el desarrollo energético, y por lo tanto el sector privado decidía qué hacer, dónde hacerlo, dónde construirlo y con qué tecnología. Sí, claro. Y el Estado iba detrás pidiéndole a las empresas, presénteme qué obras van a entrar, y entonces el Estado lo que hacía es que las ponía en el plan indicativo de obras. Eso se hacía todos los años, se renovaba. Entonces tú veías que un conjunto de 20 plantas en los próximos 5 o 7 años, entonces eran el conjunto de plantas que eran más rentables en el portafolio de cada una de las privadas. Y en general teníamos 4 compañías que eran Gener, Colbún, Endesa y Engie, que ha pasado por varias manos, pero entonces teníamos un cartel de 4 empresas que tenían capturado el sector. Después a propósito de la crisis argentina, se hicieron varias modificaciones, la ley Corta 1, la ley Corta 2, el 2008 logramos, después de 3 años, que se pasara una primera ley de energía renovable, que no estaban definidas en la ley. Solar, eólica, no existían, era como si no fueran alternativas. Y además ahí se logró poner una obligación del 10%, que después en el siguiente gobierno se aumentó un 20% y las empresas que no cumplían se les pasaba multa. Y eso abrió un espacio para las renovables que empezaron a desarrollarse. Después, en el último gobierno de Bachelet se hicieron algunos cambios, en la ley de transmisión, en el tema de las licitaciones, con el objeto de hacer licitaciones horarias y más pequeñas para que pudieran entrar a competir más empresas. Y también las empresas renovables que no están presentes todo el tiempo, sino que la solar más en el día, la eólica más en la tarde. Entonces eran bloques horarios y bloques con menor tamaño, porque si no siempre las licitaciones se las ganaban los grandes. Iban a ganar los mismos y se perpetuaba y se perpetuaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo eso? Que empieza una tremenda inversión en estas energías, pero tenemos un parque retrasado del sector que sigue funcionando como parque de respaldo, que son las que están presentes como las carboneras. Y lo que pasa en el tema de la crisis del gas, porque nosotros teníamos varias carboneras, las viejas, por ejemplo las de Tocopilla tienen como 50 años, o Ventanas 1 y Ventanas 2 en Quintero, que tienen una 53, la otra 41, o sea, teníamos algunas centrales a carbón. Lo que pasó con la crisis del gas, que los mismos 4 de siempre invirtieron en carboneras. Solo carbón. Y entonces el gran pic de la construcción de carboneras es con la crisis del gas y fueron aprobadas en el gobierno de Bachelet, porque la crisis del gas fue en Lago, después fueron aprobadas en Bachelet. Entonces la mayoría de estas 28 son nuevas, o sea, son plantas que todavía no tienen 10 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No obstante, como las energías renovables tienen un costo de inversión relativamente alto, pero no tan alto, pero después no tienen costos de operación.
porque el sol es gratis, el viento es gratis, etcétera, se empezó a llenar de estas centrales y entonces lo que ocurre en este momento es que tenemos el doble del parque eléctrico instalado de lo que necesita la demanda. Y es por eso que es tan clave que en este minuto nosotros tomemos una decisión política de sacar las sucias para que sean las limpias las que estén funcionando en el mercado. Y ocupen el lugar. Y ocupen el lugar. Exacto, que les corresponde. Perfecto. Porque además estas 28 centrales termoeléctricas que no las necesitamos hoy día, emiten el 91% del CO2 que produce el calentamiento global, el 97% del óxido de azufre que enferma a las personas, el 81% del material particulado. Es decir, si nosotros sacamos esas centrales carboneras del parque eléctrico nacional, quedamos con una matriz limpia automáticamente. Entonces, por eso es que estamos señalando como organizaciones ciudadanas que debemos centrar las carboneras viejas, más de 40 años ahora, y el resto en los próximos 10 años. Porque hoy día tenemos la capacidad instalada el doble de lo que necesita la industria, de lo que necesitamos los ciudadanos. Es decir, no se va a apagar la luz, que es lo que tú me señalabas. O la señora Juanita no se puede secar el pelo porque resulta que a su abuelito lo están operando en la clínica no sé qué y se va a apagar en la clínica, las luces de la sala de operación. Pero es que es súper decidor lo que comentas, porque la información que manejamos, esa, no digo oficial, sino más bien la que uno intuye, lee, escucha, en fin, es esta amenaza permanente de que efectivamente hemos ido cambiando nuestra matriz energética, pero el tema de la energía, que a todo esto es básicamente para la industria, porque lo que gastamos las personas es muchísimo menos, es un tema siempre en nuestro país. Entonces, y que es vital, por ejemplo, yo lo he escuchado como versión oficial, es vital lo que pasa en Quintero Puchuncaví, no es llegar y cerrar, porque se puede romper toda la cadena. Entonces, uno dice, bueno, aquí hay unos intereses tremendos operando. Entonces, frente a lo que tú dices, que efectivamente tenemos la forma de reemplazar, lo que hoy día falta es una decisión política que diga, estas centrales se cierran. Así es. Ahora, el proceso particularmente ni del gobierno pasado ni de este gobierno es que el Estado toma en sus manos la responsabilidad regulatoria y señala, vamos a hacer un cronograma de descarbonización porque como tenemos tanta energía no las necesitamos. Además, si las cerramos vamos a cumplir automáticamente el Acuerdo de París porque vamos a reducir las emisiones de CO2. El Estado en Chile, desgraciadamente, ni la concertación o nueva mayoría, ni el sector de la derecha toman ese tipo de decisiones. Aquí hay un Estado que en general le pregunta a las empresas, le pide permiso a lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bachelet firma un acuerdo con la Asociación de Generadoras para retirar o reconvertir las carboneras y establece una mesa porque no se quiere firmar el acuerdo internacional para el fin del carbón, que tiene una fecha 2030. Entonces dicen, no, en eso la soberanía, las empresas no están preparadas, vamos a hacer una mesa. Se hace esta mesa, pero esta mesa se va a oír todos los elementos y se van a generar las condiciones y criterios para un proceso de descarbonización. Y con ese documento se supone que las empresas voluntariamente, AES-Gener, ENGIE, Colbún y Enel, van a decir cuál es el cronograma que ellos pueden ofrecer. Es decir, el Estado en este momento, y lo ha dicho claramente, no va a tomar la decisión. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que apurarlos para tomar la decisión. ¿Y por qué es tan relevante? Porque hoy día nosotros, en el caso de Quinteros y Puchuncaví, que tú dices, sí, si cerramos las dos, probablemente se va a requerir alimentar a energía, fundición y todo lo demás, y se va a tener que hacer una línea o hacer un refuerzo en la transmisión. Pero no es un problema de fierros vinculados a generación eléctrica. En general, las estrecheces hoy día en Chile no están en los aparatos de generación. Las estrecheces están en las líneas de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, y hoy día las cifras oficiales lo están señalando, ha salido en la prensa, incluso la ministra lo comentó el fin de semana, un estudio del Coordinador Independiente, que es el proceso en el cual se va a planificar la energía, donde están señalando que sí, al año 2030-2035 Chile podría estar funcionando sin afectar la seguridad del servicio, sin afectar la estabilidad del sistema, sin afectar las tarifas, podría estar funcionando sin carbón. Pero eso requiere líneas de transmisión adicional que hay que tomar la decisión hoy día. Ahora,
En enero se incluyó una línea de corriente continua desde el norte para tomar todas las solares que están en la región de Antofagasta y en la región de Atacama. Y eso el coordinador y la Comisión Nacional de Energía en enero de este año lo puso dentro de la planificación. Pero el Consejo Minero fue al tribunal, fue al panel de expertos, porque dijo, no, nosotros no queremos pagar esta línea, porque da en el cambio de la ley de transmisión del 80-20, las empresas pagaban el 20% de la transmisión, las transmisoras el 80%, en esta ley quedó que el 100% lo pagan los consumidores, es decir, los grandes clientes. Entonces, ellos no quieren informar al panel de expertos porque no quieren esa línea. Esa línea es clave para la transición energética porque permite que las solares, las eólicas, no estén virtiendo, botando la energía que generan, sino que la pueden inyectar al sistema. Y obviamente ahí hay una codependencia de mercado. Los tipos no quieren la línea porque siguen perpetuando la inyección en centrales sucias, que es parte de su negocio. Entonces, aquí hay un problema muy clave político de fondo que nosotros tenemos que ponerlo sobre la mesa porque el sector, el establishment, no lo está poniendo sobre la mesa, entonces nos hacen creer de que no se puede. Y segundo, como salió señalando la misma ministra el día domingo, es que las tarifas van a subir el 30%. No van a subir el 30%, porque si bien es cierto, necesitamos más inversión en transmisión, que es esta línea y otras, resulta que las inversiones en energías renovables, solar, con almacenamiento, prácticamente nulo, y por lo tanto se netea el aumento de transmisión con la baja en la generación y por lo tanto no va a subir la luz. Pero esos temas tenemos que plantearlos los ciudadanos porque no hay nadie del establishment que quiera plantearlo en los medios porque se cuidan las espaldas sí, claro, de los mismos sectores porque gremiales. Hay intereses, básicamente. Sara, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por explicar tan claramente un sistema que efectivamente nos dicen, no, es muy complejo. Ustedes no van a entender, primero, sí, se puede entender fácilmente. Y para aclarar conceptos, porque es súper importante, porque aquí se trata no de una situación superior de la producción de Chile, se trata de decisiones políticas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Encantada. Recuerda, www.diarioclever.cl.